Hola a todos, soy Roberto Granda, bienvenidos a Despierta España. En estos tiempos extremadamente convulsos que vivimos, es más necesario que nunca conocer el desarrollo ocurrido en otros países en cuanto a la voladura del Estado de Derecho, para poder analizar y comprender nuestra situación actual y anticipar lo que nos espera, tal vez nuestro incierto futuro. Tenemos que ser francos, y el público así lo pide. Es hora de hablar claramente. Pablo Iglesias es un peligro para la democracia. Una cosa es ser un totalitario que revienta conferencias en la universidad y asesora a sátrapas en Latinoamérica, y otra que es expresentador de la tuerca, devoto de Lenin y admirador de Tarras, llega a la vicepresidencia. Arremeten él y su cuadrilla de matones de medio pelo constantemente contra el Estado de Derecho. Apuntan alto, eso es cierto, nada menos que contra el jefe del Estado y contra el Poder Judicial. También persiguiendo periodistas, políticos, servidores públicos. El líder populista, arrinconado, se empieza a poner nervioso y tira con saña contra todo lo que puede. Presiente que se acerca al final. Enseña un estilo zafio y maniqueo. Está acostumbrado a un tren de vida muy alto, a ingresos muy por encima de la media, a casoplón, escoltas, coche oficial. Y estos tres delitos que deben ir al Supremo para ser allí juzgados pueden cambiar todo. Pero si cae Iglesias, cae Sánchez. Y Sánchez ya dio algunas muestras de lo que es capaz por el poder, por llegar a él y por conservarlo. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que va a pasar algo, queridos amigos, porque esto terminará rompiendo por alguna parte. Muy buenas noches, desde el otro lado del charco, Ervin Hoyos. Muy buenas noches, Roberto. Un gran saludo. Gracias por este contacto nuevamente desde el otro lado del Atlántico para saludar a todos los que nos siguen, a todos los que están conectados a esta hora en estado de alarma, para decirles una vez más, despierta España. Pues justamente ese fenómeno del socialismo, que no es más que un plan maquiavélico, no es un fenómeno, porque los fenómenos son aquellos que se dan por efecto de la naturaleza, como la explosión de un volcán, una erupción, una inundación, una tormenta. Esos son los fenómenos. Estos son planes estratégicos para desestabilizar las naciones libres, para atacar la democracia. Por eso el socialismo pues nunca será el sistema que alcance la justicia social. Y eso está probado desde hace muchísimos años. Se ha ensayado en múltiples estados, se ha ensayado en muchos países y está probado que es una tragedia, porque siembra odio, siembra desestabilización, siembra rencor entre las clases, busca generar el enfrentamiento social y combinar todos los métodos de la lucha irregular, de la lucha ilegal, del enfrentamiento de clases, y esto financiado con el narcotráfico, con la corrupción. Pues es un sistema que está mandado a recoger, pero que logra captar la atención de los desposeídos, de los desprevenidos, de los incautos, de los no ilustrados, de la gente que se deja llenar la cabeza de aserrín para poder llegar a esas metas que les proponen ilusamente y que nunca se cumplen, porque una vez que están en el poder quieren vivir como capitalistas y a los de abajo le imprimen el comunismo o el socialismo revolucionario del siglo XXI. Así que esto no es más que una utopía llevada a la política, no es más que la corrupción convertida en política, en sistema de gobierno, la persecución y el crimen en método de control. Por eso, aquí en estado de alarma, esta noche les vamos a ayudar a tener más luces sobre cómo evitar que este flagelo se tome España. Ervin, al juez del caso Dina, que pide llevar a Iglesias al Supremo por tres presuntos delitos, recibe amenazas de muerte y dice que no ha visto nada igual en 42 años de carrera profesional, el juez García Castellón. Esto de arremeter contra la justicia aquí nos resulta realmente escandaloso, un ataque frontal al Estado de Derecho, a uno de los pilares de la separación de poderes. Sin embargo, tú lo sabes bien, es una táctica muy manida y muy popular, nunca mejor dicho,
allí en los procesos latinoamericanos de conversión al socialismo del siglo XXI. ¿Esto ha ocurrido en Venezuela y ha ocurrido en otros países antes? Esto ha ocurrido en Venezuela, que fue donde se empezó a gestar toda esta expansión del socialismo. Luego, pues ya llegó a Nicaragua, de ahí pasó a Ecuador con Rafael Correa, después llegó a Bolivia y Argentina, en donde está todavía anclado este sistema. Y justamente el socialismo busca desacreditar todos los bastiones del Estado. Inmediatamente cogen fuerza, empiezan a desacreditar la justicia. Y desacreditar la justicia, pues es desacreditar la columna vertebral del Estado, porque al crearle mala imagen y mala reputación a la justicia o a los funcionarios de la justicia, son ellos los que se erigen como quienes van a poner realmente una justicia que actúe. Y es todo lo contrario, es a corromper la justicia, a permearla, a politizarla y a ponerla de su lado para convertir el sistema de justicia, el sistema judicial, en una trinchera comunista, en una trinchera socialista, en una línea de ataque hacia todos los opositores y empezar a criminalizar todos los actos que tiene derecho la sociedad como derecho humano, a convertirlos en una inclinación ideológica y en una guillotina hacia la sociedad. Así que desacreditar a los jueces, desacreditar un juez de la República, desacreditar a los magistrados cuando sus decisiones no les conviene, es una de las estrategias del socialismo. Y lo hacen tan bien hecho que son hordas muy grandes de plataformas, de ONGs, de medios de comunicación que aparentan ser medios grandes, pero al final usted los va a ver y es un solo gato haciendo ruido a través de una plataforma de internet. Cuando usted se da cuenta, son 4 o 5 los que lo siguen, pero han logrado comprar muchos seguidores. Si usted le ve a los socialistas las cuentas en las distintas plataformas, la mayoría tienen seguidores falsos, porque son expertos en crear burbujas de humo, son expertos en crear como la espuma del agua podrida, un ambiente muy grande, muy voluminoso, pero cuando usted va a realmente a verificarlos, no tienen nada más que bulla, ruido, acoso, persecución, y son expertos en jugar justamente con todas esas campañas de desinformación para desacreditar el Estado, para desacreditar el gobierno, para desacreditar la democracia, para desacreditar el ejército, la policía, porque les interesa el caos. Ellos cosechan donde generan caos y ahí se convierten en los líderes. Ervin, el exabogado de Podemos, Calvente, denuncia que tienen a todo un ejército, una cuadrilla de guerrilleros de extrema izquierda para perseguir, desacreditar a periodistas, a jueces, insultos, amenazas. ¿Hasta qué punto es peligrosa esta extrema izquierda? Es un punto. Y en el segundo punto, imagino que a ti no te sorprende en absoluto que haya sido citado o requerido en el Tribunal Supremo ser investigado Pablo Iglesias. Es por el caso Dina, pero también hemos conocido que la empresa Neurona llega a ramificaciones en México y aquí tenían el blanqueo de dinero. Bueno, aquí en este programa fuimos los primeros, recuerde Roberto, que fuimos los primeros en empezar a denunciar todos esos nexos de Pablo Iglesias, de Íñigo Errejón, de José Luis Rodríguez Zapatero, el innombrable, de Baltasar Garzón y de muchos más. Y yo recuerdo, es que vale la pena y por eso lo quiero repetir muchas veces, cuando empezamos a nombrarlos, muchos medios literalmente nos abrían los ojos porque decían cómo ustedes se atreven, se arriesgan a mencionar a estos que son intocables. Y yo decía, pues es que en América hay muchos documentos desde las agencias de inteligencia latinoamericanas, en Bolivia, en Ecuador, en el mismo Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, sobre los comportamientos de estos sujetos, que no son las grandes personalidades del mundo hispano, son sujetos que están metidos en grandes mafias cercanas, ligadas al narcotráfico, ligadas a la corrupción, ligadas al socialismo, ligadas al crimen, ligadas a la explotación de oro de sangre, ligadas a todo lo ilegal, a todo lo que son los estados profundos, los estados oscuros, las mafias. Y cuando yo empecé a hablar de eso, pues lo hacía con las pruebas y la información de estados acreditada por las agencias de inteligencia. Y por eso venir a hablar hoy de este sujeto, pues es saber de que estamos hablando
de un tipo que tiene un oscuro pasado y que todavía uno no entiende cómo es que no se haya actuado. Estos señores jueces, estos magistrados que están actuando, el Supremo que está actuando contra Pablo Iglesias, es una persona que los españoles lo deben rodear, lo deben proteger. Es alguien que tiene el valor ciudadano, el valor civil, el valor que le da el poder, el que le ha encomendado la sociedad española para hacer justicia y que tiene el derecho de investigar a un sujeto como Pablo Iglesias. Así que yo desde el otro lado del mundo le quiero decir al Supremo, no les tenga miedo, antes al contrario, hay que rodearlo, hay que fortalecerlo, hay que apoyarlo. Si se tiene que crear una brigada de civiles que lo protejan, que le presten seguridad, hay que hacerlo, pero él tiene que seguir adelante con estas investigaciones, ya que no solamente él, sino muchos estados tienen información sobre este sujeto, y sino que le pida copias al gobierno de los Estados Unidos, que le pida copias al gobierno de Panamá, que le pida documentos y copias sobre la inteligencia que ha hecho Colombia y su relación con el narcotráfico metido con el cartel de los soles en Venezuela, con la mafia de Nicolás Maduro y con todos estos narcotraficantes todos unidos con el Chapo Guzmán y las FARC. O sea que aquí lo que hay que es sencillamente investigar, hay que rodearlo y hay que apoyar la justicia, y ese es un deber ciudadano que tenemos que hacerlo. Y desde acá, si yo tuviera que irme a España, ayudarlo a proteger, yo sería el primero, porque ese es un objetivo de la justicia y él tiene que terminar esta investigación para que realmente se le aplique justicia a una persona que le está haciendo demasiado mal a la democracia en España. Contundente, y así es, así es. Vamos a ir con otro tema, dejando ya esto claro y a expensas de lo que vaya a pasar, a expectativas de los acontecimientos. Ervin, aún sigue perviviendo un romanticismo del Che, un desconocimiento de la historia. El viernes, Nicolás Maduro, Evo Morales y Pablo Iglesias, podemos ver los tweets en pantalla, recordaron al Che Guevara en el 53 aniversario de fusilamiento. Vaya tres, ¿no? Maduro, Morales y Pablo Iglesias. El Che Guevara ha sido el criminal de la historia que lo convirtieron en héroe, pero lo convirtió en héroe el comunismo, lo convirtió en héroe todos aquellos que infiltraron para hacerle apología a un violador, porque fue violador de menores. El Che Guevara tiene cientos de casos en Cuba de niñas de 10, 11, 12 añitos que las abusaba sexualmente y que cuando lo denunciaron, cuando pusieron las quejas a sus familiares, no solamente los mandó a fusilar a esas niñas, sino a su entorno familiar, a sus familias. Vale la pena solamente buscar en los medios y encontrar documentos que hablan de lo que fue esa acción cruel del Che Guevara. Y aquí les voy a mostrar, aunque van a decir que es de la oposición, porque es de Radio y Televisión Martí, que está en los Estados Unidos, aquí está en este documento que lo pueden encontrar ustedes en internet, las víctimas del Che Guevara, que el Che Guevara no pudo esconder, todos los niños que fusiló. Y aquí hay un dato en donde se demuestra en una investigación que el Che Guevara logró esconder por un tiempo el caso de 79 personas que fueron enviadas a fusilar por orden directa del Che Guevara. Esto ocurrió en 1959 y posteriormente, entre 1957 y 1960, se logran documentar 1.118 fusilamientos. 1.118 fusilamientos en donde estuvo como determinador el Che Guevara. Y entre estos están los familiares de las niñas que el Che Guevara abusó sexualmente y que lo denunciaban, que lo pusieron en conocimiento del pueblo, de la gente, y los acusaba de ser infiltrados del imperialismo y los mandó a asesinar. Aquí está, esto lo pueden ver ustedes en internet, solamente busquen las víctimas que el Che Guevara no pudo esconder. Y aquí tenemos otro artículo que este es de un medio español, de Libertad Digital, y aquí lo vemos, Che Guevara, la fría máquina de matar, que odiaba a negros y a los homosexuales. Era un tipo absolutamente racista, odiaba a los negros, los veía como una raza inferior y a muchos
los ordenó fusilar. Y aquí es donde vemos que aparezcan documentos y publicaciones como de Izquierda Unida celebrando eufemísticamente estos criminales de la historia que deberían estar en el paredón de los acusados. Aquí están todos los documentos que reflejan los casos en los que el Che Guevara era perseguidor de negros, era un racista, un resentido, que utilizó todo el poder que tenía para acabar con la gente que se oponía. Aquí, estas fotos son icónicas y las encuentran en Google. Entren a Google y coloquen los fusilados por el Che Guevara. Y esta fotografía es un emblema, porque esta foto esta fotografía que les voy a mostrar acá, excúsenme que se me fue la imagen por otro lado. Esta fotografía que estoy marcando aquí al lado derecho es una fotografía icónica. Esta fotografía recibió un premio, creo que fue premio Pulitzer, y es la historia de un campesino cubano que no quiso trabajar para el régimen y el Che Guevara lo mandó a fusilar y entonces el campesino, pidió que antes de fusilarlo le prestaran un sacerdote y es el momento en que el sacerdote le está echando la absolución para luego pasar al paredón y ahí están la gente del Che Guevara que estaban listos para fusilarlo. Luego por acá podemos ver otras imágenes que hacen parte de documentos visuales porque ellos grababan lo que hacían para poder intimidar a los cubanos. Entonces aquí encontramos muchos documentos, es que está en YouTube, solamente basta con buscar todos estos documentos, yo no me los estoy inventando, están en las redes. Aquí ustedes encuentran, por ejemplo, otras fotografías de los pabellones de fusilamiento de los opositores. Aquí tenemos, por ejemplo, esta, que ustedes ven aquí, ahí hay un jovencito y una mujer que están en el paredón de fusilamiento del Che Guevara. Esto está en fuentes abiertas. Aquí tenemos este, por ejemplo, que le estaban poniendo la soga listo para colgar y aquí entre los que están Ernesto el Che Guevara, está Raúl Castro, está Fidel Castro y está la víctima a la que le están poniendo la soga para la ejecución. Así que estos son regímenes de terror, regímenes totalitarios, criminales, que no puede uno venir a concebir que hoy existan desmemoriados, personas desubicadas en la sociedad, en la historia, que le rindan pleitesía y que le hagan homenajes a un criminal como este. Eso es como si ahora aparecieran nuevamente gente rindiéndole homenajes a Hitler o gente rindiéndole homenajes a los de Al Qaeda o a los de Estado Islámico que cometieron tantos crímenes tan atroces y que aparecieran ahora rindiéndoles homenajes. Es clarísimo lo que pasa con el Che. Lo que ocurre es que hay una especie de merchandising en España de camiseteros que siguen ensalzando al Che Guevara, pero muchas veces son adolescentes, inconscientes, ignorantes. Bueno, Pablo Iglesias también se nutre de eso. Ervin, aquí en España la Seguridad Nacional advirtió a Pedro Sánchez al menos 11 veces de la amenaza del COVID-19 entre enero y marzo y no se tomaron medidas hasta el 9 de marzo, una vez pasada la marcha propagandística del feminismo. La ideología de género condiciona a los países, pero hasta el punto de que cuesta vidas, es decir, ahora el sectarismo nos ha costado vidas. Esto de los colectivos, tipo el colectivo feminista, es un punto clave en el Foro de Sao Paulo. Espérame un segundo, ya te respondo con el documento para que ahí hacemos una vale. pausita breve. Hacemos una pausa, termino con lo de Foro de Sao Paulo, ya se lo digo yo a JC. Entonces, el tema es la ideología de género, el feminismo. Sí. Listo. Vale, damos cuenta. Sí. Entonces eso. Sí. 3, 2, 1. Bueno, la ideología de género, recordemos que está en el punto 8
de la estrategia del Foro de Sao Paulo. En el punto 8 es la agenda progresista, libertad para promover el aborto libre financiado por el Estado, promoción y defensa del libre consumo de drogas como parte del desarrollo de la personalidad. Esta es la inversión de los valores sociales y la promoción de todo lo que significa la ideología de género, pues hace parte de la imposición de la agenda progresista, que es lo que busca el Foro de Sao Paulo para cobrar vigencia, para ganarse al feminismo, para ganarse a las mujeres, para ganarse a todas aquellas que sienten que no han tenido un espacio en la sociedad y que imponer el feminismo pues es una ideología ya de la izquierda. ¿Por qué no aparecen promotores del feminismo desde la centro o de la derecha? Porque parte de la estrategia del izquierdismo internacional, del Foro de Sao Paulo, que ahora se llama Plan Estratégico para la Toma del Poder Global, es justamente crear líneas ideológicas desde distintas esferas para tratar temas que a la gente le gusta. Entonces, por ejemplo, aparecieron los defensores de los perritos maltratados, entonces aparecen los animalistas creando grupos de trabajo y la gente, claro, se identifica con ellos. ¿Quién no se solidariza con un animalito que es maltratado? Pues todo el mundo tiene la sensibilidad por ese animal y aparecen estas organizaciones animalistas defendiendo al bicho y resulta que cuando nos damos cuenta cogen tanta fuerza que un día les dicen, no, es que nosotros somos de Izquierda Unida o somos del Partido Comunista y la gente ya cuando están enganchados allí ya no pueden retroceder porque les han recibido dinero, les han dado cobertura en medios, ya tienen una esfera, un espacio en la sociedad ganado con una causa social, pero cuando se dan cuenta que es que vienen financiados por estas organizaciones, ya la gente no puede marchar atrás porque ya han sido comprados. Y de esa manera han copado el medio ambiente, de esa manera han copado las luchas legítimas por la protección del agua, por el calentamiento global. Pues cuando nos dimos cuenta, los del calentamiento global resultaron ser de organizaciones de izquierda, incluso de izquierda extrema. ¿Por qué? Porque la centroderecha en el mundo se descuidó. La centroderecha olvidó las justas causas. La centroderecha pensó que eso se hacía por sentido común y no le pusieron atención. Y resulta que la izquierda, dentro del plan estratégico para la toma del poder global, se dieron cuenta que allí, en esas causas, había una cantidad de gente incauta que podían atrapar por las justas causas. Y esa es justamente la estrategia, de meter las justas causas en la línea del socialismo, del comunismo, para captar más incautos y una vez tenerlos dentro, ya ellos no son reversibles hacia la centro o la derecha democrática en distintas partes del mundo. Lo que se intenta sobre todo es crear colectivos en detrimento del individuo, es decir, el individuo, el libre pensador, el que defiende sus propios derechos individuales, nunca mejor dicho, además, queda cancelado, queda totalmente suprimido en pos de los colectivos. Y los colectivos al final son entes no pensantes, son masa. Y yo creo que los movimientos de izquierda, los movimientos comunistas, los movimientos de socialismo del siglo XXI utilizan esa masa como fuerza de choque para sacar 1.000, 2.000, 3.000 personas a la calle y crear presión, crear lobbies de presión. Aquí en España, como te digo, fue hasta tal punto de que enterraron informes de la peligrosidad del COVID porque dentro de la agenda política ideológica del gobierno y sobre todo del Ministerio de Igualdad, de ese ministerio totalmente prescindible que tantas vidas nos ha costado, era necesario realizar esa manifestación incluso por encima de la salud de los ciudadanos españoles, Erwin. Mire, casi que el copamiento del pensamiento del ciudadano es una estrategia para convertirlo en una necesidad del socialismo. Entonces, ellos van muy adelante. ¿Qué hay que hacer? Porque aquí tenemos que empezar a identificar lo que han hecho y qué hay que hacer. Hay que recuperar esas justas causas. Esas justas causas no son de la izquierda. La izquierda no puede adueñarse de la libertad de expresión, por ejemplo. O sea, eso no puede ser solamente una necesidad de la izquierda. La izquierda busca llegar a copar esa necesidad de defender la libertad de expresión
porque es que justamente son los que quieren acabar la libertad de expresión porque a ellos no les conviene. Entonces, tenemos que empezar a recuperarlo desde la democracia, haciendo trabajo social de masas, haciéndole entender a la gente que no podemos llevar a un país entero a un sistema que ha demostrado en el último siglo que es un fracaso para la humanidad, un sistema que ha causado más de 100 millones de muertos, un sistema que infunde odio, que impone la miseria como una norma dentro de su sistema de gobernar, que convierte la riqueza privada en su capital de despilfarro, que siembra odio entre todas las clases, que combina las diferentes formas de lucha como un sistema legítimo, argumentando que el fin justifica los medios. Entonces, si el fin es tomarse el poder, pues justifica asesinar, justifica sembrar terrorismo, centrar miedo para crear obediencia, y todo eso a través de la intimidación. Y la intimidación, pues la confabulan utilizando las mismas herramientas del Estado, utilizando la fuerza pública, utilizando la policía, el ejército. Las instituciones las convierten, les invierten los valores, porque ya una institución en donde, por ejemplo, el ejército o la policía, con generales o con directores de la línea de la izquierda, pues no les queda otra opción que seguir lo que les da como orden el Partido Comunista, y sobre todo el Partido Comunista clandestino y todos los que están detrás de estas organizaciones que se lucran de los bienes del Estado. Detrás de esto no hay más que una estrategia de pura corrupción, de ansiedad por la riqueza del país, de ambición del dinero, de ambición desmedida del poder, en donde no les importan los derechos de las personas. Son los que más protegen los derechos a la vida y son los que más asesinan. Entonces se da uno cuenta que manejan la dialéctica invertida, y es que hablar de paz para ellos es imponer el caos, el desorden, la confusión, la desestabilización. Recordemos que la paz dentro del socialismo tiene una definición, y la paz dentro de la democracia tiene una definición. Y esa definición de paz dentro de la democracia está absolutamente distante de la definición de paz del socialismo. Recordemos que para el socialismo, para el comunismo, que siempre hablan de paz, para ellos significa parar las armas, entrar en diálogos, siempre convocan diálogos. Los comunistas son expertos en crear comisiones de diálogos, porque ese tiempo es una tregua que la utilizan para fortalecerse militarmente, estratégicamente, y prepararse para la toma del poder. Entonces, para ellos la paz es la interposición de las armas para el fortalecimiento militar y la toma del poder, mientras que para nosotros en las democracias es parar las armas, deponer las armas para buscar el fortalecimiento humano, el desarrollo social. Entonces, si nos damos cuenta que mientras en el socialismo la palabra paz significa deponer las armas para fortalecerse militarmente y tomarse el poder, mientras que en la democracia es deponer las armas para buscar el fortalecimiento y el desarrollo humano, pues cuando ellos hablan de paz en los medios de comunicación, nos están hablando de una paz totalmente distinta a la que nosotros valoramos desde la democracia. Por eso yo los invito a que cuando ustedes escuchen a los comunistas, a los socialistas hablando de paz, tengamos el conocimiento pleno de decirles: no queremos la paz que ustedes nos están ofreciendo, porque esa es la paz de la intimidación, esa es la paz de la persecución, esa es la paz de la mentira, esa es la paz del engaño, esa es la paz del caos, esa es la paz del sometimiento, esa es la paz de la esclavitud. Tenemos que diferenciar de qué paz nos están hablando. ¿Cuál paz queremos? ¿Queremos la paz de los comunistas o queremos la paz de la democracia? Entonces ellos han logrado, mediante una estrategia muy bien diseñada, usurpar, coger, copar hasta las fiestas patrias, las fiestas más importantes. Ya ellos les cambian la simbología. Pues fue tanto que cambiaron la simbología de Simón Bolívar. Imagínense ustedes. Ya Simón Bolívar era un socialista, un comunista, un tirano, un inquisidor,
un tipo que enfrentó todas las masas, lograron cambiarle la imagen de lo que hizo Simón Bolívar. Y ahora Simón Bolívar, pues para los que son y somos seguidores de la democracia, uno dice, pues hombre, yo que estudié cátedra bolivariana, yo nunca estudié que Simón Bolívar fue un tipo como Hugo Chávez y como estos bandidos. Olvídese, eso no fue así. Pues ellos tienen una astucia tal que logran reescribir la historia, que son capaces de cambiarle la historia a la sociedad e imponen la cátedra en los colegios de la primaria, en los colegios básicos, en la secundaria, en el segundo nivel de escolaridad, en las universidades. Entonces adoctrinan. Ellos en 10 años ya le han preparado la mente a toda una generación. Por eso son tan peligrosos, porque le cambian el chip a toda una generación. Entonces, recuperar a un país como Venezuela, en donde ya va para 2 generaciones y comenzó la tercera, estamos hablando de que ya son 2 generaciones totalmente mentalizadas, envenenadas, están impregnadas de esta ideología del odio. Así que recuperar ese país es muy difícil. Que se podrá hacer, claro que se podrá hacer, pero cuesta demasiado. Va a generarse un derramamiento de sangre muy fuerte si llegara a ser por la vía de la fuerza. Así que esta ideología, por eso es que es tan peligrosa, Roberto. No pueden los españoles dejarse imponer este sistema. En Colombia estamos corriendo también el máximo riesgo, pero estamos luchando porque esto no llegue a pasar, porque sería el acabose de nuestra sociedad, de la patria, de la pertenencia, del Estado, de la propiedad privada. Acá ya empezaron a querer imponer leyes para acabar la propiedad privada. Allá en España deben estar ya socializando leyes para imponerlas y acabar con la propiedad privada, que es lo primero que ellos hacen. Así que hay que tener mucho ojo y por eso aquí estamos diciéndoles, oiga, despierten españoles, no se dejen imponer del coletas lo que ellos quieren porque les van a acabar el país. Erwin, una predicción, bajo tu suposición, ¿qué es lo que tú crees? En caso de que Pablo Iglesias al final sea imputado en el Supremo e incluso sea condenado, ¿crees que intentará aferrarse al poder o huirá y buscará un país sin extradición al que escapar? Ellos nunca son capaces de enfrentar la justicia, son los más cobardes con la justicia, la manipulan hasta que pueden y luego cuando ya ven que la justicia está contra ellos, huyen como ratas, se esconden. Entonces, muy seguramente estará ya previendo irse a buscar a López Obrador en México, o estará pensando en irse con Daniel Ortega, o estará pensando en irse para Argentina, o estará buscando escenario en Cuba, o en cualquier otro país de estos comunistas, tal vez en donde tengas ya recursos, dinero en sus paraísos fiscales, porque son expertos en esconder plata en paraísos fiscales. Así que sería muy interesante hacerle un seguimiento mediante la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero de España para que se logre establecer hacia dónde está trasladando los recursos, hacia dónde está moviendo dinero, porque él ya tiene que estar preparando un escenario. Ellos nunca dan puntadas sin dedal, él tiene que estar preparando un escenario en el momento que el plan A y el plan B y el plan C le fracasen, inmediatamente huir a un país en donde no haya extradición. Pues Erwin, muchas gracias por estar aquí en Despierta España de nuevo. Yo voy a terminar con un comunicado, una reflexión también para Pablo Iglesias, para que llegue, no sé si llegará, pero bueno, lo dejo aquí también para que el público escuche esta pequeña reflexión. Gracias de nuevo, Erwin, y de corazón, y te mando un abrazo. Un abrazo, Roberto, y aquí seguiremos los dos unidos, uno al otro lado del Atlántico, para entre juntos, con nuestros testimonios, con nuestras investigaciones, con el análisis, decirles a todos, despierta España. Adelante, que quiero disfrutarme ese mensaje que le vas a mandar al Coletas. Bien, ¿cuál es mi cámara? Esta, ¿no? Bien. Vamos a ver, Pablo Iglesias. Eres un admirador, confeso, del difunto Hugo Chávez. Bien. Chávez, que era un militar, consiguió poner de su lado, mediante purgas, al ejército y a los poderes de allí. Los mandos militares le apoyaban, por eso perduró, y por eso perdura aún su régimen del terror. ¿Quieres acabar con el jefe del Estado? ¿Quieres ir contra Felipe VI? ¿Pero a ti quién te apoya? ¿A ti quién te apoya? Además de 4 mamarrachos de asamblea y los nacionalistas xenófobos de las periferia. Las Fuerzas Armadas están con el rey. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están con el rey.
La ciudadanía, en su amplia mayoría, preferiría 100.000 veces antes a un mal Felipe VI que a un buen Pablo Iglesias. ¿Qué vas a hacer? ¿Y cuándo lo vas a hacer? ¿Y con quién? ¿Quién va a tomar la zarzuela? ¿Tú? ¿Mayoral? ¿Juanma del Olmo? ¿Echenique? No sois nadie, no sois nada, unos sinvergüenzas con ínfulas, unos populistas de andar por casa, que si no fuera por la losa moral de Pedro Sánchez y su falta de escrúpulos, jamás hubierais llegado donde estáis. Pero no vas a estar siempre ahí, aunque quieras eternizarte en el poder. Y cuando Pablo Iglesias caiga, cuando estés sentado ante el Supremo, cuando estés huyendo a un país sin extradición, o cuando solo seas un mal recuerdo, la monarquía parlamentaria seguirá vigente a tu pesar. El Estado de Derecho se sobrepondrá, la Constitución prevalecerá, seguiremos siendo libres. Y tú solo serás un borrón en la historia, un mal sueño, una profecía a pie de página. Con tipos peores nos las hemos visto a lo largo de la historia y este país siempre ha sacado lo mejor de sí. No serás tú el que nos haga claudicar, eso te lo puedo asegurar. Buenas noches.